únicamente para recibir halagos, para recibir felicitaciones, y en el momento en que íbamos a hacer una interpelación, que además no son preguntas que tiene Jairen Noriega, son preguntas que tiene la ciudadanía, que nosotros... Todo lo que estamos viendo no es otra cosa sino persecución. Sí, señor. Persiguen a uno, persiguen al otro, persiguen al de allá, persiguen al de acá. Son unos idiotas majaderos estos tipos. No se creen la divina pomada, la mamá de los pollitos. Jairen Noriega denuncia un silenciamiento sistemático frente a la crisis de seguridad en Ecuador. Y es que el asambleísta Jairen Noriega, representante de la Revolución Ciudadana, ha lanzado una fuerte advertencia sobre lo que considera una preocupante normalización del silencio institucional en Ecuador. Según la legisladora, existe una estrategia dirigida a callar las voces críticas y a blindar al Ejecutivo de la fiscalización necesaria en un momento de crisis nacional. Noriega citó casos emblemáticos como la reciente intervención de Diario El Expreso por parte de la Superintendencia de Compañías y el encarcelamiento de figuras de la oposición, señalando que estos eventos no son aislados, sino parte de un ecosistema donde la disidencia es castigada y el debate legislativo se ve asfixiado por el oficialismo. Vamos a mirar de inmediato. No podemos normalizar que en Ecuador las voces críticas, las voces que no son alfombra de Carondelet, sean voces silenciadas. Ustedes mencionaban el caso, por ejemplo, de Diario Expreso, que ahora está siendo intervenido por la Superintendencia de Compañías. Vemos a opositores encarcelados, vemos en la Asamblea Nacional un permanente silenciamiento cuando no se escucha, ¿no es cierto?, no se dice lo que el oficialismo quiere escuchar. Y a mí sí me da una profunda vergüenza, ¿no?, mirar cómo el día de ayer la Comisión de Seguridad se llenó de halagos, de felicitaciones a un ministro que es responsable de que el país, de que Ecuador sea uno de los países más inseguros, no solamente de la región, Pamela, sino del mundo. Cerramos el 2025 con más de 9.000 muertes violentas. 9.000. Y en ese La crítica se intensificó al analizar el desempeño de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Noriega calificó de vergonzoso el trato recibido por el ministro del Interior durante su reciente comparecencia, la cual, según sus palabras, estuvo marcada por halagos y felicitaciones en lugar de un cuestionamiento riguroso. Para el asambleísta es inaceptable que el responsable de la seguridad del país asista por primera vez a la comisión en todo el periodo solo para ser elogiado, mientras el país intenta procesar las cifras de un 2025 que cerró con más de 9.000 muertes violentas, situando al Ecuador como uno de los países más violentos del mundo. Más allá de esa violencia criminal, Noriega puso el foco de la crisis sanitaria que se gesta dentro del sistema penitenciario. Denunció una epidemia de tuberculosis que afecta a 12 centros carcelarios, siendo la penitenciaría del Litoral en Guayaquil uno de los pocos más críticos. La legisladora advirtió que esta problemática ya ha traspasado los muros de las prisiones, afectando directamente a la salud pública de las ciudades. Ante esta situación, lamentó que las preguntas sobre el paradero y uso de los recursos recaudados mediante el incremento del IVA, destinados teóricamente a la seguridad, sigan sin respuesta mientras las unidades de policía comunitaria en los territorios permanecen en condiciones precarias. Finalmente, la asambleísta subrayó que su labor de interpelación no responde a una agenda personal, sino al clamor de una ciudadanía que exige transparencia. Cuestionó la efectividad de las políticas actuales, señalando que el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos no se ha traducido en una reducción de la criminalidad ni en un mejor equipamiento para las fuerzas del orden. Noriega hizo un llamado a recuperar el rol fiscalizador de la Asamblea, insistiendo en que un parlamento que solo escucha lo que el oficialismo quiere decir deja de servir a los intereses del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido lo que cabía eran respuestas por parte del señor ministro. Ahora mismo dentro del sistema penitenciario existe una crisis de tuberculosis.
que además no es una crisis que se queda en los muros de las cárceles, es una crisis que está saliendo ya de hecho Guayaquil es una de las ciudades más afectadas porque dentro de la penitenciaría del Litoral estamos hablando de un centro carcelario que es uno de los más afectados de los 12 que tienen este nivel de contagio de tuberculosis. Entonces esas preguntas quedaron sueltas, esas preguntas no fueron respondidas por el ministro, estuvo aproximadamente 20 minutos en la comisión de seguridad, donde Pamela, le digo, es la primera vez que asiste, la primera vez en todo el periodo, y asistió únicamente para recibir halagos, para recibir felicitaciones, y en el momento en que íbamos a hacer una interpelación, que además no son preguntas que tiene Jairén Noriega, son preguntas que tiene la ciudadanía, que nosotros recogemos en territorio. ¿Cuál es la situación de las unidades de policía comunitaria? ¿Dónde están esos 3 puntos adicionales del IVA que deberían haber estado invertidos en seguridad y que a día de hoy lo único que vemos son más bien muertes violentas incrementándose todos los días? Ciudad para hacer un lavado de cara al ministro, que además tiene secuestrada la ciudad, tiene secuestrado Segura y Pedro, para Procedamos, por favor, con el Centro Nacional de Inteligencia, por favor. Pues, señora Presidenta, la autoridad de la Dirección General del Centro Nacional de Inteligencia que se encuentran conectados a través de la sala. ¿A qué le tienen miedo, la verdad? En conclusión, la denuncia de Jairén Noriega pone de relieve una fractura profunda en la política ecuatoriana. La tensión entre la propaganda gubernamental y la realidad de las calles, al señalar el silenciamiento de las voces críticas y la falta de rendición de cuentas sobre los fondos de seguridad, la asambleísta plantea un debate urgente sobre la salud democrática del país. En un contexto donde las cifras de violencia y las crisis sanitarias en cárceles no dan tregua, la fiscalización real se presenta no como una opción política, sino como una necesidad vital para la supervivencia del Estado de Derecho en Ecuador. Así están las cosas. Hoy lo está denunciando Jairén. Nosotros lo hemos venido denunciando mucho tiempo. ¿Pero qué están haciendo con esto? Nada. El Ecuador se va a la desgracia día tras día. ¿Qué debemos de hacer? De manera inmediata, ecuatorianos, comenzar a pararles el carro. Ya. Ya es hora de decir la revocatoria, señor Noboa, ya. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.